Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les doy la bienvenida a este video en la que ya había mencionado que en este primer hablaría sobre la cuestión del coronavirus y cómo este afecta internacionalmente y en México, su impacto en estos días y espero que les agrade, les guste y si tienen algo que aportar, pues los leo en los comentarios. Y bien, la razón por la que he querido realizar este video es porque también de una u otra forma como individuos quisiéramos aportar algo de cierta u otra manera, ya que actualmente se está viviendo un pánico global en la que la incertidumbre actual es profunda y es muy distinta a lo que habíamos. Y es que muchos sacerdotes del capitalismo y del concepto del neoliberalismo afirman que el virus ha provocado una nueva crisis, lo cual es absolutamente una mentira. O sea, el coronavirus lo único que ha hecho fue acelerar una muerte ya anunciada, que es el sistema político económico y que se ha estado llevando a cabo desde pues el Brexit de Inglaterra o la llegada de Donald Trump en Estados Unidos. Y es muy curioso porque en los 80 hay que recordar que Estados Unidos e Inglaterra fueron los que estaban promoviendo un nuevo sistema económico político en el cual el Estado se hiciera a un lado y se reduciera lo más posible, o sea, que se apartara de los asuntos económicos, la seguridad social, etcétera. Y ahora, en este siglo XXI, son los mismos que se están retractando sobre esta postura, ya que no está dando resultados. Y ante esta crisis, pues dejó en descubierta, pues, el verdadero rostro de este sistema, de este capitalismo, que lo único que ha hecho es favorecer los intereses de la plutocracia. Este, la lucha del 1% por mantener el privilegio sobre el 99% que pues a duras penas puede salir adelante. Y esto es muy curioso, ya que muchos creíamos que iba a ser un sistema que ayudaría o permanecería de ahora en adelante. Ahorita que estamos en crisis, como podría haber un cambio político, económico, o podría pasar absolutamente nada, y eso dependería mucho de la sociedad actual, de cómo reaccione ante esta situación de la postcrisis del coronavirus. Pero a fin y al cabo, pues este virus solo ha mostrado la realidad de este sistema. Y un claro ejemplo es que podemos ver en los números de, no sé, en Google a tiempo real sobre casos de coronavirus. Y el país con más altos niveles de coronavirus es Estados Unidos, con 1.050.069 casos confirmados. Y uno se preguntará, ¿cómo es que Estados Unidos pasó ahora a ser el país con más infectados cuando Italia o España eran los que en las noticias anteriormente tenían más casos de coronavirus? Y esto se puede ver porque en Estados Unidos ahí predomina firmemente el neoliberalismo, el capitalismo. El sistema de salud no existe, así como nosotros conocemos el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Social o los centros de bienestar, creo, no sé si no me estoy equivocando. Ahí no existen en absoluto. Ahí si tú te enfermas, te haces una herida, tienes un accidente, tú tienes que cubrir
todos esos gastos, porque el Estado no te está protegiendo. Así que tú con tu dinero tienes que darte esos servicios. Ver que esa doctrina del neoliberalismo es obsoleta. Más bien muchos aseguran que el neoliberalismo es un concepto a través del cual se abole la existencia de la sociedad y de la familia. O sea que lo único que importa eres tú como individuo y que tu familia, tus hermanos, no sé, tu esposa, tus amigos, son secundarios. O sea, lo único que importa eres tú como individuo en la sociedad y que gracias a ese egocentrismo uno puede sacar a todos los demás, lo cual es absolutamente aberrante porque es una mentira que solo favorece a las grandes corporaciones, a las empresas, a los que tienen dinero, porque eso de que la mano invisible va a regular los problemas que existen, nos estamos dando cuenta en estas alturas que esa mano invisible no está, no existe. Se desvaneció, nada más era un amigo imaginario de los sacerdotes, de la derecha y de los empresarios. Porque ¿cómo una persona de bajos recursos va a poder sobresalir si en primera el Estado, que está muy débil o adelgazado por las políticas neoliberales, no le dieron las herramientas apropiadas para, no sé, salir a buscar trabajo, comprarse una casa, comprarse ropa, comprarse alimento, tener dinero para el transporte? O sea, política que solo ha estado perjudicando a los más vulnerables y muchos pensarán que me estoy equivocando, que en realidad funciona, pues ahí, no sé, por eso tenemos aquí mis, no sé, libros, los muñecos, etcétera. Pero para ser sinceros, este sistema no está funcionando nada bien, porque a la media, en estos tiempos corremos el riesgo de empobrecernos, no de seguir escalando como ocurría con el Estado benefactor. Porque si investigamos, antes jóvenes como nosotros ya podríamos haber conseguido una casa, haber formado nuestra propia familia, comprar un... Eso en los años del Estado benefactor. Ahora en el Estado neoliberal, en la que cada quien sálvese como pueda, eso es imposible. O sea, no es compatible con las verdaderas necesidades de la sociedad. Y es que, perdonen por los nervios, es la primera vez que transmito en vivo. Este sistema aquí perjudica a más de 53 millones de personas, o sea, pobres que no tienen nada que comer. Y paradójicamente existe una exaltación de la globalización de los mercados financieros en las cadenas de suministro, en las culturas de las masas y en las redes. La globalización es el aislamiento total. O sea, la globalización no pudo dar una respuesta adecuada ante esta crisis y anteriormente otras crisis como lo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en la que solo el Estado pudo rescatar a la sociedad. Las empresas nunca van a rescatar a la sociedad, porque así como las doctrinas del capitalismo, del neoliberalismo, la mano invisible, uno como individuo solo va a ver sus propios intereses, y dudo mucho que una empresa quiera ver por los intereses de sus trabajadores. Si de por sí aquí las grandes cadenas en México que hacen berrinches, impuestos, que porque estamos en una crisis y que los rescaten, es una hipocresía, o sea, es una aberración, o sea, da hasta vergüenza que ese tipo de empresas pedir ayuda cuando pues ellos nunca van a ayudarte como trabajador. O sea, a ellos no les va a interesar que si tienes para pagar la renta, los servicios de internet, agua, luz,
si tienes para la canasta básica, si tienes para vestir a tus hijos o apoyar a tus padres. O sea, a ellos no les va a interesar, a ellos como empresa, como individuo, lo único que les va a interesar son las ganancias. Puedes producirles, qué es lo que les puedes generar, o sea, una ganancia. Por lo tanto, ellos no son capaces de reaccionar a una crisis de esta magnitud, así sean pandemias o guerras o catástrofes naturales. Siempre el que va a dar la cara va a ser el Estado. Así que los sacerdotes que se pelean porque ciertos presidentes están tomando medidas que no les convienen, pues ni modo, o sea, el Estado siempre va a ver por el bienestar de su sociedad. Sin embargo, pueden existir dos de estados. El estado bienestar que ve por la seguridad de la gente, tanto el Estado que se vuelve un instrumento para poder mantener en raya la sociedad y seguir favoreciendo a ese 1% de la población que exageradamente ya ha acumulado miles de millones de dólares. Y a lo que vengo es que estas medidas que el Estado está tomando son para dar la prioridad de rescatar hasta económicamente a las naciones, porque la empresa en sí nunca va a dar un peso, y lo estamos viendo aquí a nivel nacional con las noticias, para rescatar la economía de un sector vulnerable, ¿no? O sea, ellos siempre lo que van a buscar va a ser el rescate de sus empresas, y lo más curioso es que al existir esta crisis del neoliberalismo es porque ha existido una distorsión de esta que ha sido la y que yo como empresa, como no soy un ente público, yo no puedo estar rindiendo cuentas o toda mi información es privada, por lo cual bajita la mano se puede ir todo mi dinero a paraísos fiscales, a empresas, tal de evadir esos impuestos que son necesarios para nosotros como personas, porque, o sea, a veces nos quejamos de que el IMSS, el ISSSTE o XY seguro no brinda las suficientes atenciones médicas, es porque estas empresas no están dando una respuesta necesaria, o sea, no están dando una ad hoc a la que estamos viviendo, o sea, no van a ver por el bienestar común, siempre van a ver por su propio bienestar. Recordemos, creo que estoy siendo muy redundante al mencionar que es el neoliberalismo y el capitalismo, y, y es un tema algo largo porque en estos tiempos es muy difícil analizar lo que está ocurriendo, porque si se acuerdan muy bien, a principios del año se estaba empezando a analizar los problemas que tenía Estados Unidos con Irán, y pues muchos recordarán los memes de una tercera guerra mundial a inicios de este año. Y muy rápidamente ya pasamos al coronavirus, que estaba creciendo en China, que de China pasó a Japón, a Corea del Sur, luego de ahí a Italia, de Italia a España, luego de Italia aquí a México, Estados Unidos, etcétera. Y es por lo mismo de que actualmente, al vivir en un mundo tan globalizado, la información a veces no está muy bien procesada, no está muy, digamos, desplegada. Y es que los mercados financieros no curan enfermedades globales, solo intensifican sus efectos débiles. Y es muy curioso, o sea, tengan en cuenta que las empresas financieras siempre van a abogar por la de los mercados, no por la protección social, siempre van a abogar por las cadenas de suministros, no por el libre desplazamiento de las personas. Siempre se van a abogar
por la globalización de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, la libertad de expresión, etcétera, pero no los salarios ni las oportunidades. Siempre van a buscar ventajas para ellos mismos. Es muy curioso que ellos, más Estados Unidos, se diga que es el país de las libertades, las democracias, pero eso será dentro de sus fronteras, porque si existe otra nación que amenaza sus intereses o amenaza su hegemonía, siempre van a imponer sus propias medidas, siempre van a imponer sus intereses en esa nación. Eso es lo que estamos viendo en Venezuela. O sea, mucha gente ataca que Nicolás Maduro es un dictador, que muerta de hambre, o en Cuba, que Fidel Castro fue un dictador que aprisionó a sus ciudadanos en esa isla. Pero si investigamos más al fondo, están bloqueados por Estados Unidos. ¿Por qué? Por desafiar la autoridad de este país en el continente. Y pues si recordamos bien, Estados Unidos, con tal de, aparte castigar al que le contesta, imponer su sistema económico político imperante, o al menos experimentar si sería una salida factible, como pasó con China, Brasil, con la Operación Cóndor, en la que pues Estados Unidos no le importó si la tuviese grandes oportunidades, si tuviera para comer, no, ellos simple y sencillamente quisieron experimentar con naciones para ver si el neoliberalismo era factible. Y sí, era factible, pero para un 1%. Y al ver que era factible para el 1%, pues Inglaterra con Margaret Thatcher y Estados Unidos con Ronald Reagan, pues pregonaron con mucha fuerza, pues, esta en todo el mundo, y pues con ellos pues ya fue la caída de la URSS, el derrumbe del muro de Berlín, y, y todas esas cosas, y como venía diciendo, pues ese sistema ha caducado, no ha servido de nada. Y eso lo podemos ver en todo el mundo, no solo en México, con este gobierno que quiere implementar a 100% el estado de bienestar, y que pues las empresas no les favorece este tipo de... que pues se presentaba una lista de las empresas que evadían impuestos, y pues eso no les pareció, porque para los anteriores gobiernos de derecha, los que habían implementado y defendido y realizado reformas a favor del capitalismo, del neoliberalismo en cada ciudadano, pues ellos estaban complacidos con ver llevarse a cabo con los ciudadanos, porque hay que recordar que el coronavirus vino de un murciélago, y muchos se preguntarán, ¿eso qué tiene que ver con el sistema político económico que hoy predomina? Y simple y sencillamente que el capitalismo es muy consumista, es muy materialista, y que lo único que busca es imponer que los ciudadanos consuman sin necesidad de preocuparse por el medio ambiente, si las especies se extinguen, si los niños menores de 16 años trabajan en fábricas durante 14 horas. Es muy Va muy relacionado, muy aunado, porque muchos sociólogos, antropólogos han visto cómo este neoliberalismo ha fracasado en todo el mundo, y que lo único que nos otorgado ha sido la desigualdad, la extinción de las especies y una pandemia, porque pues se consumió un murciélago o X o Y animal que contenía este virus, y este virus mutó,
por el simple hecho de que todo lo que se es capitalizable, o sea, se puede consumir. No por nada existía una empresaria que quería patentar el sol y que pues generar ganancias, o sea, lo que se está buscando con ese sistema es generar ganancias a costa de las especies, de la sociedad, de las familias, etcétera. Por lo tanto, el Estado-Nación tiene que fortalecer la integración, tiene que fortalecer todos sus sistemas, o sea, tiene que volver a ser fuerte y hacer a un lado la doctrina que pues ha caducado. Y un claro ejemplo de lo que se está buscando muy aparte que estoy diciendo, o bueno, muy aunado, es que el CELAC, un centro geoestratégico de política, bueno, aquí en Latinoamérica, está desarrollando o implementando una medida que es la condonación de la deuda para América Latina, porque o pagamos la deuda al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano del Desarrollo o a, o a X o Y empresa nacional, bueno, banco internacional, o nos enfocamos para invertir todos esos recursos en el sector salud para comprar camillas, ventiladores, respiradores y aparte, si al salir de esta pandemia, pues inyectar grandes cantidades de dinero para pues poder darle un impulso a la economía nacional. Queramos o no, al contraer una deuda con una persona, así sea nuestra vecina, la de la tanda, nuestro jefe, o a un banco internacional, viendo nuestras libertades, nuestra producción futura, le estamos otorgando nuestro futuro. No por nada en Argentina, por las medidas que tomó Emmanuel Macri, con el Fondo Monetario Internacional, y actualmente en Guatemala, le está diciendo a estas naciones qué hacer y qué no hacer, o sea, subir impuestos, subir los hidrocarburos, ya no invertir en sectores importantes como la salud o empresas estatales, para que sí todos esos recursos se vayan al pago de la deuda. Así que nosotros actualmente estamos comprometidos a que nuestra producción futura, nuestras ganancias vayan a esos bancos a los que pues son dueños de nuestro futuro. Por eso actualmente se busca, y también quiero compartir ese link, lo voy a dejar en los comentarios para que también puedan firmarlo, es la condonación de la deuda o un reajuste de la deuda de 2 a 4 años para nosotros poder superar esta crisis, porque no es cuestión de humanidad, sino también de eficiencia, porque nosotros como nación también podemos de otra forma a otras naciones del primer mundo, porque en un mundo ya tan globalizado, lo que le pasa a un país le puede pasar a otro, como lo que estamos viendo con el coronavirus, que lo que le pasó a China le pasó a todo el mundo. La mejor manera de sobrellevar esta crisis es poder buscar soluciones factibles al bienestar de la sociedad, que es como por ejemplo lo que ya había mencionado, la condonación de la deuda que está implementando el CELAC y que ya le dio varias cartas al FMI, a las Organizaciones de las Naciones Unidas, al Estado Papal, al Banco Interamericano del Desarrollo, para la condonación de esta deuda. Pero lo que es muy grotesco de ver, o de cierta u otra forma hasta molesto, es que el Fondo Monetario Internacional exige a ciertas naciones, México, que se endeude. Y Andrés Manuel López Obrador no va a aceptar endeudarse. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente así se endeuda, porque el Fondo Monetario Internacional se lo pide, o se lo piden brinchudos de la Coparmex,
esa deuda no la van a terminar pagando los grandes empresarios o los plutócratas. Los que no lo somos nosotros, porque la deuda externa en América Latina es un compromiso que cada uno de nosotros, cada latinoamericano, adquiere al nacer por la moderada suma de $7,000 para financiar el lote con el que será hostigado. O sea, al final nosotros vamos a terminar pagando esa deuda, nuestros hijos, nuestros nietos, para que al final ese Estado a favor del capitalismo te termine golpeando por exigir mejores condiciones de vida. Porque, para ser sinceros, a las empresas lo único como individuo vayas a la empresa, generes X o Y producto, lo vendas, lo compres y ya, eso es lo único que le va a interesar a las empresas. Actualmente, sí es una crisis como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, como lo había dicho, porque sobre todo no es una crisis que se haya generado, como ya lo había dicho, por una pandemia, sino que es una crisis que ya se había estado generando a lo largo de estos años. Porque como había dicho, al pasar muchas fake news, sucesos internacionales, nacionales, locales, es muy difícil poder procesar o hasta recordar lo que ha estado sucediendo. Y hay que, aparte de que el Estados Unidos e Inglaterra vieron el rotundo fracaso del neoliberalismo, que lo único que les ha generado es cerrar sus fronteras, es que también el ciclo económico del capitalismo es como una montaña rusa. Siempre va la tendencia, creciendo, 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 para que al final llegamos a un pico en la que creamos que entendimos al mercado, entendimos a la mano invisible, que entendimos al capitalismo y que ahí estamos bien. Sin embargo, en la que creemos que ahí vamos a estar, tiende a caer a una recesión, hasta un colapso de la economía. Y así es como, pues para mal funciona el mercado, la economía capitalista, perdón, perjudicando a millones de personas. Y es que este capitalismo, aparte de promover la corrupción por el beneficio de uno mismo como individuo, también se han estado llevando a cabo pues las guerras económicas de China contra Estados Unidos, que lo único que ha hecho ha estado erosionando la economía internacional, la deuda que hoy en día es impagable. O sea, es una deuda que muchas generaciones, 3 o 4, van a tener que estar pagando. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, con tal de que Grecia no se saliera de económico, pues fue decirle, pues te presto dinero, pero condicionado a lo que vayas a hacer en un futuro, sector salud, con las empresas estatales, educación, o la crisis que también hubo en España, que se estuvo recuperando, pero pues al existir este tipo de problemas, ha terminado por colapsar y por mostrar el verdadero problema que ha existido en nuestros países, que ha sido el capitalismo. Y otro ejemplo es también Italia, que irresponsablemente endeudado. ¿Por qué? Porque otro fundamento o otra idea del capitalismo es que se basa todo en la deuda. O sea, Estados Unidos internamente debe de dólares. Ahora si lo dividimos por cada estado
de esta nación, todas estas naciones tienen deudas impresionantes. O sea, deudan drásticamente creyendo que lo que están generando les va a traer frutos, como lo que pasó con la crisis en el sexenio de José López Portillo, que creyó que el precio del petróleo iba a ser para siempre y sustentó todas las políticas económicas de la nación en débiles ladrillos de barriles de petróleo y que al final terminó por colapsar, no era lo que se esperaba, porque desgraciadamente el mercado, el capitalismo especulativo, tanto un muñeco puede valer 500 pesos el día de hoy como mañana puede estar valiendo unos 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque pues la especulación, la oferta y la demanda ya pues ha hecho de las suyas. Una gran ventaja del Estado es que solo este tiene la capacidad organizativa y la legitimidad social. O sea, lo que a muchos les dolerá, si sean panistas o priistas, es que el gobierno que está a cargo tiene mucha legitimidad social, demasiada. O sea, lo que sucedió en el 2018 es un suceso muy interesante. Recordar que en el 2006 era Andrés Manuel contra la oligarquía nacional, local, por lo cual pues perdió las elecciones. Y en 2012 era Andrés Manuel contra las transnacionales, que no querían perder esos privilegios, las que no querían pagar impuestos, seguir evadiéndolos, seguir pagándole a un empleado absolutamente miserable, denigrante, que no alcanza ni para la canasta básica. Y lo que pasó en 2018, pues sí fue algo así, sea de derecha, izquierda, de centro, fue un proceso histórico, porque si nos ponemos a analizar toda esa trayectoria política de Andrés Manuel, los acontecimientos políticos y económicos que suscitaron durante el gobierno de Calderón y de Peña, pues fue un cambio de 360 grados, de pasar a un modelo totalmente neoliberal que terminó degradando a la sociedad, a un modelo de bienestar, a un modelo para un gobierno necesitados, para los que no tienen las herramientas que la mano invisible supuestamente daba. Y que este Estado tiene mucho poder social y una capacidad para a toda esta gente. Porque, ojo, no hay que confundir la masa con sociedad. Porque la masa es como lo que puede estar después de esta crisis, que son todas esas personas que al no encontrar una solución desesperadamente van y se refugian en la derecha, que viene es el PAN aquí en este país o en Grecia, partidos de ultraderecha, pues son muy preocupantes porque si bien son una minoría, hay que recordar que si esa minoría es apoyada por cierto sector político, económico muy poderoso, puede llegar al poder, como lo que pasó en Bolivia. O sea, muchos dirán que era una dictadura, es absolutamente estúpido decir que Bolivia era una dictadura o populista, sobre todo, porque también gobiernos de derecha populista, un ejemplo Donald Trump o el gobierno de Felipe Calderón, bueno, eso sí será para otro video. Y ay, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Es importante. Ay, se me fue el avión en todo lo que estaba pensando. Ah, sí, de Bolivia. Bolivia
con este Evo Morales al frente, era la única región de toda América Latina que crecía por arriba del 1 o 2% anualmente. Incluso hay archivos del Banco Interamericano, hay artículos, perdón, del Banco Interamericano del Desarrollo que demuestra que Bolivia, al mando de Evo Morales, de un estado benefactor progresista, estaba predestinada y estaba creciendo por encima de lo que las otras naciones con gobiernos de derecha no podían ni lograrlo, o sea, no, ni en sus sueños, así Calderón o Peña Nieto soñaran con crecer 6% vendiendo Pemex, la Luz y Fuerza, el sector salud y la educación, ni en sus sueños lo podían haber logrado. Así que por lo tanto, el Estado es la para esta gran contingencia que estamos viviendo, ya que el sector privado no tiene ninguna legitimidad moral, política, social, punto económica, porque lo que está sucediendo aquí en México, como son las fake news, la guerra, del sector más rico contra Andrés Manuel, es que al final, al invertir todo ese dinero a una guerra, están destinadas a perder, es porque tarde o temprano ese dinero, ese poder económico se agota. El poder político, la legitimidad, la moralidad, no, no se acaba. Bueno, siempre y cuando pues el gobierno sea responsable como lo ha estado haciendo y que le ha estado dando prioridad pues a la sociedad, a ese 99% que no es rica, que puede ser la clase media o la clase pobre, que es la que más predomina aquí en México y la más vulnerable ahorita en esta contingencia pandémica. El sector privado lo único que puede llevar a cabo, aparte de la inversión económica para proteger sus intereses, es vender la ilusión de que ellos pueden llevar a cabo estos cambios, pero pues eso es mentira, porque pues ya lo han demostrado con anterioridad, han demostrado es el rotundo fracaso de este modelo. Perdón, es que luego esto ha sido... Es que es mucha información y pues especialmente lo que está pasando, aunque va, todo lo que he dicho va aunado a lo que está ocurriendo a nivel internacional, y que pues lo único que ha demostrado esta contingencia, esta crisis pandémica, uno, es que en la América latinoamericana, en América, perdón, latinoamericana, perdón, los nervios, las organizaciones de los estados americanos y el Grupo de Lima no están a la altura de las circunstancias. O sea, todas estas organizaciones pro al libre mercado, a la derecha, pro en contra de Evo Morales, figuras de izquierda, no están a la altura de las circunstancias. O sea, todo lo que iban pregonando a largo plazo no están dando resultados. 2. China lidera la ayuda humanitaria a nivel internacional, demostrando la capacidad para vencer de manera muy efectiva la crisis dentro y fuera de sus fronteras. O sea, sí, de que China inventó el virus o fue Estados Unidos, X o Y razón, lo único que está demostrando China es que tiene una gran capacidad para enfrentar esta crisis. Y no es de extrañar, porque en una región como China, Corea del Sur, Singapur, el Estado es el encargado de dirigir la economía
encargada de distribuir la riqueza, es la encargada de que las empresas cumplan con sus deberes. Y Estados Unidos, que en las películas se veía que era la salvadora del mundo, etcétera, etcétera, es la que está perdiendo la batalla contra esta enfermedad. Estaba diciendo de que en Estados Unidos todos los servicios, educación, salud, este, servicios básicos, los tienes que comprar, o sea, tú tienes que dar ese dinero, el Estado no va a velar por tu bienestar. Estados Unidos está perdiendo esa batalla, por lo cual está dejando grandes cicatrices a este modelo económico político ya, ya muy desgastante. Y sería absurdo como Andrés Manuel Oppenhauer insinúa que lo único que necesita es una corrección. Nada más lo que necesita es un golpe de timón para que pueda estar toda normalidad, lo cual es estúpido y es una mentira, una gran falacia, ya que el capitalismo y los sacerdotes de la derecha pues no, no cumplen con las expectativas que la sociedad necesita. Porque hay que recordar otra cosa, que antes de la contingencia América Latina estaba convulsionando. Chile, Brasil, Bolivia, todas esas naciones latinoamericanas estaban convulsionados, o sea, estaban insatisfechos por implementando por la derecha. O sea, en Chile se decía, Enrique Krauser, Andrés Oppenhauer, decían que era la Suiza, perfecto, que debería de haber seguido todos los países, pero en realidad era una mentira porque fue esa nación la que comenzaron con esos movimientos de insatisfacción, porque la salud, la educación, básicos, los alimentos, la renta, eran carísimos. No los podías pagar salvo a que tuvieras grandes ingresos, que solo un 10% de la población en Chile podía lograr pagar, mientras que el otro gran porcentaje no tenía esa capacidad para esos servicios, siendo un modelo fallido. Y por eso pues los chilenos y toda la región latinoamericana está insatisfecha de las políticas que ha implementado la derecha. Era insostenible ya a largo plazo, o sea, seguir aumentando los impuestos, los servicios. Lo único que estaba con el único futuro que estaba obteniendo este sistema predominante era el fracaso rotundo, porque iba a salir a las calles a protestar porque la forma de vivir era inadecuada. O sea, en Chile, solo porque te apellidabas Gómez, Pérez, Moreno, Negro, o vivías, no sé, aquí, por ejemplo, en México vivías, no sé, en La Morelos, Peralvillo, Santa María Insurgentes, simple y sencillamente se te discriminaba. Muy rotundamente se te discriminaba por esas cuestiones, haciéndote más difícil obtener todos esos servicios que las grandes empresas estaban encargadas de distribuir, encargadas de operar, hacen a un lado, a un lado, a un lado. Ese Estado que tenía que ver por los intereses de la sociedad, de los intereses de esa población que fue a votar por ese proyecto de nación, se vieron pues apartadas de ese, y los únicos que estaban sentados a la mesa pues eran los frutócratas, los grandes empresarios y pues el sector político de derecha de ahí de la región. Otra lección que nos deja en tercer lugar es que el neoliberalismo como sistema predominante no sirve. El sálvese quien pueda no funciona, la supremacía del individuo sobre todo es obsoleto, disfuncional. Los mercados no saben autorregularse, o sea, los mercados no tienen esa capacidad de reacción de poder atender a esa emergencia. Hay que recordar
Y eso lo enfatizo mucho porque muchos de nosotros o trabajamos para X o Y empresa, siempre vamos así pues a lo mismo, pues sí, al mismo trabajo, a cumplir el mismo horario, pero lo que está trasfondo es que a esa empresa lo único que le va, lo único que está preparada es para adquirir ganancias, ganar, que es lo que a todos los empresarios les importa, ganar a toda costa, ganar como sea, seguir triunfando los demás. Por lo tanto, esa mano invisible que tanto lo decían los sacerdotes de la derecha, no está un amigo imaginario de los neoliberales, porque pues la mano invisible no ha salido a autorregular los mercados, el sector salud, no está, no existe, no ha salido y jamás va a salir porque pues jamás existió. Por lo tanto, pues el que va a dar la cara va a ser el Estado, siempre y cuando sea un estado de bienestar, no el estado o el títere de los más ricos, porque si es así, pues ya sería otra historia, sería el modelo invertido keynesiano de que en lugar de ver por el favor o por ver por el bienestar o los intereses de la sociedad, pues va a ver por los intereses de solo un 1%. Cuatro, la Unión Europea no es efectiva frente a la pandemia, mostrando una incapacidad para coordinar y armonizar acciones frente a esta crisis. Y eso lo estamos viendo en las noticias. O sea, esa Unión Europea que antes decía, no, pues sí estamos unidos, que hay que luchar juntos, solo ha sido una unión económica, solo ha sido una soberbia eurocéntrica para hacerles crear las demás de que estaba funcionando. O sea, no más era reflejo más del neoliberalismo, elevando ese egocentrismo de que la Unión Europea era lo mejor, pero no era lo mejor para las empresas, para los mercados, para la economía, infravalorando lo que ocurría en Oriente, en África, en Asia. Estaban infravalorando irresponsablemente lo que estaba sucediendo en otras naciones, en otros continentes, por el simple hecho de que yo como Unión Europea, pues no me preocupa, no creo que me afecte tanto, pues estamos todos unidos, pero pues ahora en crisis, pues cada quien está manejando o salvándose como puede, esa eurozona solo para los mercados, no para las personas o para el sector salud, que por lo tanto, ante esta contingencia, no solo los invito a reflexionar o a investigar, sino a tomar medidas, porque hay un filósofo sociólogo llamado Zizek, Slovek Zizek, que ha sacado recientemente un libro que se llama Pandemia. Déjenme lo busco, muy interesante, que salió recientemente y en la que tanto él como Chomsky, aunque no se lleven tan bien, comparten la idea de que el mundo, la sociedad debería tener un cambio pues profundo, o sea, no un cambio superficial, o sea, tiene que haber un cambio drástico, muy fuerte, porque las condiciones que estamos viviendo hoy en día no son, no son sustentables, no son aptas, son muy, perdón, es que no encuentro el libro que les había dicho, pero en ese libro el filósofo plantea que este virus lo único que ha hecho es lo que les he estado diciendo, que pues ha sido agudizar la muerte de este sistema económico predominante, pero o podemos tener la bendición de existir, de que exista un sistema
económico, político a favor de la sociedad y que en conjunto con todas las naciones eh, unir un sistema de salud universal. Porque, o sea, lo que muchos dicen de que el Estado benefactor solo quiere cerrar sus fronteras o que apoyar a las empresas estatales y cerrarse al mercado internacional. O sea, no, al contrario, o sea, aprovechando esta coyuntura de globalización, pues entonces crear un sistema de salud internacional capaz de poder sobrellevar esta pandemia y las que podrían venir en un futuro, porque queramos o no, pues existen miles de millones de virus, bacterias que andan acechando constantemente a la humanidad y que pues históricamente siempre hemos experimentado muchas pandemias como la plaga de Constantinopla o o la peste negra o la viruela que comenzó en Medio Oriente, se extendió en América, acabando con el 70-80% de la población indígena. Es algo que naturalmente se va a estar dando y que por lo tanto el Estado, junto con otras naciones, tienen que coordinarse protegernos como sociedad de un futuro igual, peor o menor a lo que estamos viviendo actualmente con esta pandemia. Y Noam Chomsky, junto con... Es un documental que se está llevando a cabo, no sé, se prevé que salga al público como por mayo y que pues los invito a que lo vean. Es invitar a todos los jóvenes, a mi generación, a no solo quedarnos sentados en las computadoras o ver el celular viendo memes, videos de gente a caerse o videos de TikToks, a tomar conciencia y a tomar acciones que también podrían ser desde ir a protestar a las calles hasta también crear organizaciones civiles para demandar X o Y necesidades que como sociedad pues tenemos y que plantea que este sistema que estamos viviendo actualmente y que nuestros padres también vivieron no puede seguir subsistiendo a largo plazo, así sea por el neomilitarismo que se impuso, como por ejemplo en Bolivia, con esa tipeja apoyada por intereses o por extremas derechas como los panistas aquí en México, que si bien sí están tomando un papel preocupante, si bien son una pequeña minoría, una casi de nada que solo invierte para crear fake news y bots para hacerles creer a todos que son un buen, sí son de cierta u otra forma peligrosos. En Bolivia el 5%, o sea, los evangélicos, ese 5% logró realizar un golpe de estado y realizarse con el poder de facto. Por lo tanto, no es que digo que no hay que alarmarnos con ese partiducho de extrema derecha, sino como que a monitorearlo, saber qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque ese 5% que decimos que no es nada, pues ese 5% con el uso de la fuerza, de las armas, con el de las empresas, pues pueden hacerse del poder y pues someter a la población, aunque ya no estamos viviendo en los tiempos de los 50 60 en los que los estados neomilitares o Augusto Pinochet o Salvador Allende que se hicieron con Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla se hicieron con un poder pues brutal, o sea, una fuerza en la que reprimía a la sociedad, igual aquí en los tiempos del PRI, en el 68,
la matanza de Tlatelolco, el halconazo, pero al final no resulta, o sea, se está agotando. Y al vivir, la ventaja de las redes sociales es que nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo en otras naciones, en otros estados, en otros municipios, tomar medidas adecuadas para prevenir ese tipo de actos. Porque si bien Bolivia, ese estado, ese gobierno de facto, no puede a la larga, no puede a la larga ser sostenible, porque a lo máximo podría durar un año, pero no podría durar más, porque la gran mayoría de las personas ahí no está contenta con ese gobierno, no está contenta con el neoliberalismo y el capitalismo, o sea, no están de acuerdo con ese sistema de gobierno. Por lo tanto, sí se van a estar tomando medidas democráticas o drásticas para deshacerse de una u otra forma ese gobierno que llegó nomás por intereses transnacionales por el litio que se encontraba en ese lugar. El nuevo petróleo blanco, que es lo que se está denominando ahora del siglo XXI. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa extrema derecha que quiere imponer sus ideales, que cree que ellos tienen la razón sobre todas las cosas, que las iglesias deberían de mantenerse, y en el peor de los casos el virus llega a superar las expectativas y que toda la gente se refugie en una iglesia, pues sí es una forma de que nosotros deberíamos estar observando y estar monitoreando para que pues esto no llegue a pasar en nuestro país. Porque en otro video sí explicaré que ese odio que se le muestra a Andrés Manuel López Obrador es un odio irracional, o sea, hasta psicológico social, porque hay que recordar, o sea, no es el típico presidente de ojos azules, hecho con traje, que estudió en una escuela particular, güerito, y que rompe con los esquemas establecidos de los preferidos. Y hay que recordar que durante este proyecto neoliberal comenzado en los 80s, el sur era menospreciado y hasta olvidado. Y pues, ¿de dónde viene Andrés Manuel? Pues de Tabasco, del sur. Y lo único que pues, es reajuntar, porque este proyecto neoliberal lo único que ha hecho ha fragmentado a este país, porque es como si existieran muchos Méxicos en Estados Unidos, Guatemala y Belice, por lo cual es algo, pues, interesante de analizar, de que este odio es más personal que a lo social o político económico, o sea, es un odio muy psicológico en la que de una u otra forma permea el síndrome de Doña Florinda, la típica señora vive en una vecindad que cree que es de la alta sociedad, que cree que es superior a los demás solo por creer ella misma que es especial. Por lo tanto, sería un... Sí le dedicaría tiempo a ese video porque sí sería algo interesante de analizar más a profundidad. Pero por otro lado, en quinto lugar, lo que nos ha demostrado esta pandemia es que Cuba sigue siendo el centro de gravedad geopolítica en los temas de salud. O sea, mientras Estados Unidos con el capitalismo y el neoliberalismo creaba, desarrollaba militares para ir a la guerra o fábricas para crear tanques, granadas, Cuba pues creó un ejército de médicos y Cuba siempre va a seguir siendo, bueno, nos ha estado demostrando que es el centro de salud. O sea, es el ejército que va a atender el ébola, el SIDA, que va a regiones de África, que va a Italia, que va a España, que va a Alemania, que va a China, que va a Estados Unidos, que va hasta en México vienen para poder
de salud que desgraciadamente por el proyecto neoliberal nosotros no tenemos mucho desarrollo en ese tema, porque pues los que supuestamente tenían ese desarrollo médico eran el sector privado y pues estamos viendo que tampoco tienen ese gran desarrollo que tanto presumían. En sexto lugar, nace el esperado, está naciendo un esperado desorden global, pero un poco mucho más desarrollado, porque como estaba diciendo anteriormente, a finales del año del 2019, América Latina estaba convulsionando por las manifestaciones, por los feminicidios, que ojo, que también me gustaría platicar que mientras el Economist, el prestigioso periódico, dice que es un teatro decir que el feminicidio es culpa del neoliberalismo, pues, perdón, pues existen estudios y artículos que avalan que el neoliberalismo, el capitalismo, ha degradado a la sociedad a otras personas, porque hay que recordar que el neoliberalismo es el concepto en el cual uno como persona es lo único que importa y que lo único que uno piensa es lo único que importa sobre todas las cosas. Así que este concepto que se ha pregonando, que se ha arraigado a ciertos individuos, al momento de cometer estos actos, el sufrimiento de la otra persona, no le importa lo que puede llegar a pensar o a sentir. Mientras esas personas se sientan bien o a gusto por haber realizado ese acto, pues, ¿qué más puede importar a los demás? Y eso es lo que el Economist no quiere decir, pero pues queramos o no, es negativa de las implementaciones del neoliberalismo en nuestro país y en la región de América Latina. Y como ya he dicho, pues se sigue reconfigurando. O sea, en este momento de pandemia está en un momento, pero ya en el momento en que todos, todos podamos salir a las calles, a trabajar, a ir a nuestras escuelas, a seguir comprando, etcétera, van a seguir existiendo ese tipo de manifestaciones, porque no quiere decir que solo porque haya una pandemia, pues ya todos esos movimientos dijeron, ah, no, pues ya nos rendimos, ¿no? Y pues a ver qué es lo que sucede el día de mañana. Pero lamentablemente eso no va a ocurrir porque la derecha, el neoliberalismo, respondiendo en el sector salud como toda la sociedad quisiera que respondiera. Y luego aquí en México, al ver esa negativa de los empresarios a querer pagar sus impuestos, a comprar ventiladores, respiradores, camillas, para lo peor que se puede esperar para esta pandemia, pues lo único que deja es un deseo de la sociedad por un gran cambio, porque nosotros no estamos conformes por la manera en la que estamos viviendo, por la que caminamos a las calles con inseguridad, porque otro aspecto del neoliberalismo como resultado es que el robar, no es que esté justificando el robo, sino que el robar es una manera en la que una persona puede alcanzar que la sociedad globalizada, que la sociedad materialista imponemos hacia otros. Porque con eso de las redes sociales, así como son una gran ventaja, como también pueden ser una gran desventaja, pues tenemos, otros tienen un iPhone 11, libros, una casa, el carro del año, la familia perfecta, la ropa de marca, los viajes a Europa, Italia, España. Y eso genera como un tipo de presión hacia ese sector que no tiene las herramientas para adquirir esos objetivos que la sociedad, sin darse cuenta, impone generalmente. O sea, al momento en que una persona presume un iPhone 11 o el carro del año, está condicionando a la otra de que también debería de tener el iPhone 11 y el carro del año. Por lo tanto, esa persona, al sentirse tan oprimida, tan asfixiada por los objetivos, tan presionada por los objetivos que esa persona tenga, pues
robar, a asaltar, a quitarle a esa gente lo que tienen para tenerla el mismo. Y es en lo que volvemos a recaer en el egocentrismo. No importa si esa persona se espanta, sufre, llora, grita, pero mientras yo pueda cumplir esos objetivos que la misma sociedad me está imponiendo y que yo mismo quiero satisfacerme, sentirme bien sobre todos y hasta cierto punto sentirme por encima de los demás, pues recurro al robo para poder yo cumplir esas expectativas que todas esas personas pues me están orillando. Por lo tanto, están haciendo un desastre económico global en la que nosotros tenemos que tener un papel muy importante en este aspecto, porque el Estado por sí solo no puede, porque tanto, pues un ejemplo fue lo que pasó en Bolivia, porque por sí solo no va a poder hacer hacer cambios por el bienestar de los demás. También nosotros necesitamos aportar a ese cambio para el bienestar común. O sea, la filosofía de la administración pública es el bienestar común. Y es chistoso que los políticos del PAN, Movimiento Ciudadano, el PRI, pues se digan administradores públicos y así, pero no comparten la filosofía esencial que es la administración pública sobre el bienestar común. O sea, no comparten esa ideología o esa filosofía de la administración pública. Al contrario, han de tener la filosofía de la administración privada, que es la de obtener ganancias, sean económicas o políticas o morales. Así que pues nosotros como sociedades modernas, nosotros tenemos que tener un papel importante en este cambio, y que se ha estado llevando a cabo a finales del año antes del coronavirus, de que la gente salía a las calles a protestar de que no estaba funcionando, y a pesar de que pues vamos a reformar esto o lo otro, es insuficiente. Es más, dudo mucho que en Brasil para las próximas elecciones Bolsonaro sea reelecto o gane un partido de derecha. ¿Por qué? Porque lo que están demostrando últimamente estos partidos de derecha en América es una gran irresponsabilidad política y social con nosotros como ciudadanos, y que son incapaces de responder a estas emergencias, ya que en Europa que buscan vivir en el primer mundo, que México sea como el primer mundo, están optando, buscando la posibilidad de que todas las empresas privadas se nacionalicen. ¿Por qué? Porque las empresas para poder salvar a las naciones, a la sociedad, solo sirven para ellos mismos, para ganar, para salvarse. Por lo tanto, Alemania, Francia, España o inclusive a Inglaterra están existiendo la posibilidad de nacionalizar este tipo de empresas estratégicas para así poder buscar un desarrollo social que no perjudique o que perjudique lo menos posible a la gente. Y es lo que también se está llevando a cabo en México. Bueno, no lo de la privatización de las empresas estratégicas. Mi punto de vista estaría bien, porque lo que necesitamos es un Estado fuerte que haga frente a las crisis las crisis que pues vendrán después de la postcrisis de la pandemia, que será la crisis en México, será la crisis económica más que nada, porque política y social, pues hay que recordar que si en México no existieron todas esas movilizaciones como en América Latina en contra de la manera en que se está viviendo, es porque en México se está viviendo por primera vez una transición democrática, se está viviendo un estado de bienestar. O sea, algo que si Anaya o Meade hubieran ganado las elecciones, o más bien robado las elecciones, seguramente estaríamos manifestándonos en las calles por la forma en la que vivimos, porque México tiene en toda América Latina, bueno, hablando como por
como por Brasil, Argentina, Chile, México, más de la mitad de la población es pobre y la forma en que estamos viviendo es porque es la primera vez en que México está viviendo una transición democrática, un cambio que nosotros no esperábamos ver o que hasta nos sorprendió porque pues eso al ser el vecino o tener como vecinos a Estados Unidos de cierta manera pues es incómodo y por, pues por bastante tiempo, por muchos años pues es la primera vez que México tiene un gobierno de izquierda. Y en América Latina, pues hay que recordar que si existieron gobiernos de izquierda, paradójicamente, pues son los que se están como correteando o cazando porque saben que están perdiendo la moralidad, la, la legitimidad, la están perdiendo drásticamente por la doctrina de esos sacerdotes que forzosamente quieren seguir imponiendo o seguir manejando a las naciones bajo el camino o hacia el rumbo del neoliberalismo. Y si hasta si es necesario, son capaces de implementar lo que son los escombros del neoliberalismo, que es el neomilitarismo. O sea, son capaces de recurrir a esos actos. Si ya recurrieron a los actos de acusar a los gobiernos, o bueno, a los líderes progresistas de que son corruptos por X o Y razón, pues es porque se está viendo que están perdiendo, o sea, como esa o cuando fue lo de las elecciones, bueno, hacia las elecciones de 2006, que se intentó desaforar a Andrés Manuel López Obrador, porque esa oligarquía local sí veían a Andrés Manuel como un problema para ellos, no para un peligro para el empresario que no pagaba impuestos, para el empresario que tenía paraísos fiscales. Por lo tanto, actualmente, igual con lo que está sucediendo con Rafael Correa, de que se tiene un caso de corrupción, es para que no pueda competir electoralmente en las próximas elecciones. O lo que pasó con Lula, de que al final y al cabo, esos actos de corrupción no eran más que un show político para debilitar el progresismo en América Latina, o en ese caso en Brasil, y hacer más fuerte a la derecha, que pues es la opresión, la desinformación y la caza de los políticos progresistas. Y entonces, pues ya me extendí demasiado, no, no pude, bueno, que sí es mucha información, muy grande y si no fueran por estos nervios no me estaría trabando tanto o repitiendo varias cosas que yo dije, pero en grosso modo lo que debemos de buscar actualmente como es un regreso de los estados para proteger a las personas, para proteger a la economía de las familias, para proteger las metas de los trabajadores, porque eso de estar pagando un sueldo miserable de que te parece unos 100 pesos al día, pues es un chiste, o sea, es un, es una vergüenza, es un salario miserable que no te alcanza ni para pagar renta ni nada, o sea, es un sistema, en este sistema actual en el que estamos viviendo ya es insostenible y no creo que pueda dar para más. O sea, lo único que puede dar este sistema económico político es el ascenso de la extrema derecha, el neomilitarismo, la sociedad, o sea, el control, el mantener a raya las exigencias de lo que quiere la sociedad, lo que quiere ese 99% de la población en el mundo, con tal de favorecer ese pequeño 1% de la población. El libre mercado provocó miedo y muerte e incertidumbre. O sea, se escuchará exagerado, pero es cierto. O sea, ese libre mercado nos provocó
y nos sigue provocando el miedo con las fake news, las muertes, porque no todas las personas tienen acceso a la salud, a los hospitales y a la incertidumbre, porque se están despidiendo a miles o hasta millones de trabajadores en el mundo, porque las empresas ya no tienen para pagarles eso, porque simple y sencillamente esas personas que están aisladas, confinadas en sus casas, no les están produciendo nada, y al no producirles esas personas a mí como pues no me sirven, así que como por qué les voy a estar pagando. Por lo tanto, pues me gustaría dejarles como esa tarea de reflexión, investigación, análisis, y que como nosotros como sociedad podernos organizar para que este cambio pues sea positivo, porque como lo había comentado, tanto puede que pase algo malo o pase algo positivo para nosotros como sociedad, o pase absolutamente nada. Así que la incertidumbre está a la vuelta de la esquina, pero de nosotros depende si esa incertidumbre pues se hace más grande o la podemos manejar responsablemente. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado este video, que pues a mi punto de vista yo creo que sí fue algo pesado, más que nada por los conceptos, las repeticiones que daba por pues, muchas cosas sobre el tema, que luego me desviaba o luego se me olvidaban, pero espero que les haya gustado, espero que también este video de YouTube, que espero que lo puedan ver, y y se puedan suscribir y compartir, y pues estaré trabajando en otros videos similares que espero también sean sobre su interés, que les guste, y pues sería todo, así que pues buenas noches y gracias.